Muy buenos días, Padre. En este breve video voy a resumir los temas que hemos venido tratando en esta primera parte del semestre acerca del curso de la eclesiología. Y la introducción que hemos visto en este curso es que la eclesiología tiene sus bases, sus fundamentos en la Sagrada Escritura, tanto en los evangelios como en los hechos de los apóstoles y también en las cartas paulinas. Todo eso tiene algo que aportar en la eclesiología. Y en todo eso, lo importante eh, son palabras claves como la coinonía, la comunión que la iglesia tiene desde las raíces bíblicas, como en los Hechos de los Apóstoles que vemos esta unión, la unidad que tiene los apóstoles en evangelizar, en proclamar a Cristo. También la diaconía, el servicio que la iglesia está llamando a ejercer. Y son palabras claves también. Eso todo es para poder proclamar el querigma, que es la pasión, muerte y la resurrección de Cristo. Y también, aparte de la Sagrada Escritura, vemos también el didache, que es la enseñanza de la iglesia primitiva, que tiene mucho que decirnos también. También en el segundo tema que hemos visto sobre el reino de Dios, vemos que hay elementos fundamentales que, que vienen de Cristo, que nos ayuda también a cambiar nuestra mentalidad de lo que es la misión de la iglesia, y sobre todo estos 5 puntos que hemos tratado sobre las parábolas de Cristo, sus milagros de curación y sus comidas con los pecadores y los marginados, y también los conflictos que él se enfrenta con los fariseos. Eso todo nos ayuda a tener una idea muy clave de que la iglesia también tiene que enfrentar las injusticias, los, los problemas que el mundo actual nos presenta. En el tercer tema de los carismas y los ministros y ministerios, vemos que los carismas son una manifestación concreta de la gracia, que son dones del Espíritu Santo que ayuda en la edificación de la iglesia. Pues un carisma no es, no es algo que viene de uno mismo, pero es un don del Espíritu Santo. Y la iglesia como tal tiene esta capacidad de definir cuáles son las carismas que son verdaderos y los carismas que no vienen del Espíritu Santo. Y eso es la capacidad de la iglesia de discernir y reflexionar y decidir cuáles son los carismas que puede ayudar la iglesia en su crecimiento. Y también eso todo nos hemos venido viendo también de los ministros, que nos hablan de los profetas, de los apóstoles y los maestros, que todos eso es para la iglesia primitiva una, u- una manera de edificarse, de fundar la iglesia en bases y en columnas seguras, que la iglesia puede tener bases que puede sostenerse hacia un futuro que es más seguro. En el cuarto tema que hemos visto acerca de la autoridad, que la autoridad que hemos visto desde los inicios de la iglesia, sobre todo en las cartas de San Pablo, que San Pablo tenía este entendimiento de que la autoridad no
es algo que uno tiene de sí mismo, pero es autoridad que recibimos de Cristo, que Cristo es el único que tiene la autoridad suprema, la autoridad por excelencia. Por eso Él tenía sus cotrabajadores, que Él no trabajaba solo, tenía sus compañeros que le acompañaban en sus viajes y en su trabajo, en las comunidades diversas que él tenía que visitar, como las comunidades de Antioquía, comunidades de Roma también, y eso todo es para enseñarnos que la autoridad dentro de la iglesia no es algo que tenemos que aferrarnos a ello, pero esa es autoridad para poder servir a los demás. Y también eso vemos en el entendimiento de también los santos como Policarpo de Esmirna, Ignacio de Antioquía, que entiende la autoridad como un signo de unidad en la iglesia. Luego vemos en la quinta clase, que es el quinto curso, tema que hemos visto sobre San Agustín y su entendimiento de lo que es la eclesiología. Y para San Agustín, la eclesiología, él entiende la eclesiología como una institución o como la iglesia como un evento de Cristo, que Cristo es el fundador de la iglesia y también la iglesia es el templo y espacio. La iglesia como el reino de Dios, la iglesia en la tierra y en la ciudad de Dios. Entonces, él también entiende la iglesia como una institución imperfecta y pecaminosa. Por eso la iglesia no es solamente de los santos, ¿no? La iglesia tiene también sus luces y sus sombras. Y eso hemos visto a lo largo de la historia, que la iglesia no solamente es una institución de santos nomás. La iglesia tiene su parte santa, pero también tiene su parte que es la iglesia peregrina, que contiene personas que va día a día perfeccionando su camino. Y pues una iglesia de masas y no de élites, una iglesia que es una iglesia que tiene esta figura dinámica y abierta hacia un futuro. Y también San Agustín habla de la iglesia como un evento cristológico, que es la iglesia es comunión, una revelación vivida con Cristo, que es una perspectiva que Agustín tiene desde desde lo que vemos en el Evangelio de Mateo 16, versículo 18. La sexta clase hemos visto acerca de la cisma o el desarrollo histórico de la iglesia, que es esta cisma de la iglesia occidente y la iglesia oriental, que, que sucedió en el siglo XI. Y eso hemos visto es por el entendimiento de lo que es el Espíritu Santo en la iglesia, donde la iglesia latina habla del filioque, una palabra que forma parte de nuestro credo. Pero este desarrollo también vemos que también hay un elemento del poder del Papa en todo eso que hemos visto, que el Papa tenía autoridad dentro del Imperio Romano, que es el Imperio Bizantino en este tiempo. Y también los emperadores también tenían una influencia también dentro de la iglesia, lo que se llama el cesaropapismo. Y en el último tema hemos visto acerca del Concilio Vaticano I, donde mayormente hemos tratado sobre el documento de Pastor Eternus, que es un documento que habla sobre la relación de los obispos con el Papa. Y los obispos son verdaderos pastores de la iglesia. Y sobre todo
este documento nos habla de la infalibilidad del Papa, que el Papa tiene esta capacidad de emitir enseñanzas en la iglesia que son infalibles, y eso va acompañada con lo que es la autoridad dentro de la iglesia y la autoridad del Papa como tal. Y eso es lo que hemos visto en esta primer parte del semestre, y eso es mi aporte acerca de este examen bimestral de este curso de eclesiología. Muchas gracias, Padre.